En esta clase de hoy vamos a realizar unas facturas de grasa, tradicionales facturas rioplatenses muy conocidas en Argentina y en Uruguay, en donde esta factura o estas medialunas de grasa que vamos a realizar están compuestas por una masa que la llamamos amasijo y un empaste o una materia grasa que está dividida entre margarina para hojaldre y grasa o primer jugo bovino. En este caso vamos a ver la diferencia muy notoria entre una factura de grasa comparado con las que existen en el mercado, como facturas de manteca o distintos tipos de vinocerí como el croissant, ya que son masas que tienen poca cantidad de aire, ¿sí? Son masas un poco elevadas, pero tienen un contenido graso y un hojaldrado bastante característico. En este caso vamos a realizar, por primer paso, es la masa, el amasijo, que está compuesto por agua, harina 4 ceros, azúcar, levadura y sal. Algo muy importante en este tipo de masas es que van a tener un largo periodo de trabajo en donde vamos a estirarla, empastarla, o sea, colocar grasa en el interior, plegarla, doblarla, y todo ese proceso tenemos que tratar de hacerlo sin que la masa fermente demasiado. Por eso tenemos poca cantidad de levadura y también lo que vamos a hacer es ayudarnos con la sal a controlar un poco la fermentación. Recordemos que en panadería la sal tiene la función de controlar la fermentación y también un exceso de sal es reforzar trama de gluten, o sea que el gluten quede más tenaz. Por eso, en mi receta, la mitad de la sal vamos a colocarla en el agua y la otra mitad de la sal la vamos a colocar en el empaste. Esto va a hacer que la sal, que la otra mitad, va a estar presente en la masa, pero va a estar presente en la parte de grasa. Entonces no va a interferir tanto en la harina, no va a reforzar demasiado el gluten, como permitiéndome a mí entonces poder trabajar de manera continua sin tener ningún problema. Si yo quisiera retirar la mitad de sal de mi receta, sí, obviamente mi producto va a quedar con menos sabor. Por eso sí es importante agregársela, pero agregársela junto a la grasa, ¿sí? No retirarla directamente. Vamos a agregar entonces la levadura en el agua, ¿sí? Vamos a agregar también azúcar si queremos rápidamente. Esto no va a demorar mucho, así que no es que va a fermentar la masa, ¿sí? Entonces, harina 4 ceros, harina en este caso de multipropósito, pero también son harinas que logran masas extensibles, ¿sí? Masas que no son demasiado tenaces, ¿sí? Mezclamos levemente, ahí harina, y colocamos sobre la harina. Una masa muy fácil, realmente no hay que hacer mucho. Es una masa, sí, es importante tener en cuenta que va a ser una masa un poco firme, no va a ser una masa del todo líquida, pero es una masa que vamos a tener que ir trabajando de a poco y vamos a tener que después ir estirándola con la ayuda de aceite, ¿sí? Para que la masa esté pegajosa, ¿sí? Pero no demasiado firme para que pueda extenderse. Entonces ahí, mira, mezclamos un poco y vamos a integrar. Masa que vamos a amasar poco. Esto es una premisa que se utiliza tanto en este tipo de amasados como cuando hacemos hojaldres, ¿sí? Son masas que como en el tiempo se van a trabajar en los pliegues sucesivos de masas, ¿sí? No hace falta que queden muy amasadas porque después al estirar, al seguir manipulándola, la masa va a ir desarrollando gluten sin ningún problema. Entonces, ahí, bajamos la masa a la mesada y vamos a ir entonces desgarrando levemente con el fin de integrar. Siempre que empezamos un amasado, vamos a procurar no desarrollar gluten hasta que los ingredientes no pierdan esa individualidad, ¿sí? Hasta que la masa, notemos, esté bien integrada, recién ahí voy a empezar a amasar. Ahora la función es integrar, así que voy a desgarrar todo el tiempo para ayudarme al amasado. Obviamente pueden utilizar una amasadora planetaria, una KitchenAid o cualquier tipo de máquinas para amasar. Hoy lo hacemos a mano para que vean que fácilmente se puede trabajar. Y vamos integrando. Ahí. Masa que no puede faltar, o recetas que no puede faltar en todas las panaderías argentinas. Siempre hay una factura de grasa. Muchas veces se usa este sistema para hacer facturas de manteca también, cosa que no siempre se respeta el uso de la manteca, pero es importante entender que cuando hacemos facturas de grasa, el contenido de materia grasa tiene que ser grasa, ¿sí? Obviamente un poco de margarina para hojaldre empieza a aparecer, pero no hay manteca y no es 100% grasa, ¿sí? Entonces ahí
Una vez que ya tenemos la masa levemente integrada, voy a amasar, pero no hasta que quede lisa, ¿sí? Si yo desarrollo el gluten en demasía, lo que voy a obtener es una masa muy firme y una masa que no va a relajar rápido. Así que yo necesito que la masa trabaje, ¿sí? Se amase, pero que pueda extenderla rápidamente. Entonces, por eso es una masa, ahí, ¿ven? Todavía no está lisa, le falta un poquito de trabajo. Así que vamos a amasarla levemente un poco más, pero dejarla ahí, con una suerte de celulitis. Todavía vamos con esa piel un poco grumosa, que es el secreto para este tipo de masas. Así, como está la masa, lo que vamos a hacer es dejarla reposar, tapada siempre con un plástico, con un filme en contacto, y después junto a un poquito de aceite vamos a ayudar a extenderla sobre la mesa para poder colocar el empaste. Vamos a realizar entonces el empaste para estas facturas de grasa. Por un lado, para esta receta tendremos margarina para hojaldre, primer jugo bovino, que es grasa, ¿sí? Grasa de vaca, vacuna, primer jugo bovino es por la primera extracción de esa vaca, ¿sí? De esa grasa de la vaca, perdón. Así que siempre lo van a encontrar como primer jugo bovino. Es un producto en este caso que está preparado para panadería porque tiene un intervalo plástico mucho más maleable que el que podemos conseguir en algunos hipermercados que son para freír directamente, ¿sí? Tenemos un poquito de harina y la mitad de la sal que nos habíamos reservado del amasijo. Entonces, directamente vamos a, en un bowl más grande, colocar grasa, ahí, sal y harina, todo junto. Y vamos a trabajarla levemente para integrarla y obtener un amasijo o una materia grasa unificada. Es importante en este caso que si la materia grasa está fría, ¿sí? Dejen la temperatura ambiente o por lo menos le pueden dar un golpecito de calor en el microondas, pero es importante que esté con esta textura plástica, ¿sí? Se llama plástica o le decimos también en panadería o pastelería pomada. Es una buena manera de identificarla y es importante integrarlas. ¿Por qué mezclamos? ¿Por qué mezclamos estas grasas? Tienen mucho que ver con los puntos de fusión y con la textura, ¿sí? La grasa sola se ablandaría demasiado, ¿sí? Y la grasa, en este caso la grasa vegetal, la margarina, en este caso, lo que nos va a permitir a nosotros es tener una masa, ¿sí? O una materia grasa que no se derrita tan rápido y que me permita trabajar con un poquito con exceso de calor. Uno de los primeros pasos es integrar ahí, ¿sí? La grasa, ¿sí? Pueden hacerlo en una máquina también con lira, con paleta, como cuando hacemos budines. Y lo más importante es ahí, trabajarla y que no haya grumos. Es fundamental para el desarrollo de esta receta. Vamos a colocar el resto de harina y vamos a trabajar. Si el empaste o la grasa está muy dura, se nos va a hacer una especie de masa con muchos grumos, ¿sí? Es importante que tenga este intervalo plástico, pero que no esté derretida. Otra cosa importante a la hora de hacer facturas de grasa. Ahí. Un poquito de trabajo. Yo me ayudo con el bowl, con el borde de la masa, con el borde del bowl. ¿A qué? Ahí. A trabajar la materia grasa. Me ayudo con el borde del bowl para obtener esto, ¿no? Una materia grasa unida, sin grumos y bien maleable. Una vez que logramos eso, de que nuestra masa esté así, bien cremosa, nuestra manteca, ¿sí? Nosotros en panadería o en pastelería le llamamos empaste, ya está listo para incorporar dentro de nuestra masa. Vamos a estirar la masa que ya ha reposado unos minutos mientras realizamos el empaste. Con un poco de aceite de girasol o aceite mezcla, un aceite neutro, vamos a aceitar la mesada. Pueden utilizar un pincel o también pueden utilizar la mano directamente, ¿sí? Esto de untarse la mano y esparcir. Lo que necesitamos es que el torno o la mesa de trabajo esté levemente aceitada para que la masa no se adhiera a ella. Entonces vamos ahí. Vamos a agarrar nuestra masa y lo que vamos a hacer es estirarla levemente. Acá va a depender mucho de la masa, ¿sí? De la resistencia de la masa. Necesito estirar en un rectángulo de manera pareja y lo vamos a hacer a mano.
Acá hay una cuestión importante, no utilizar ninguna sobadora, por lo menos en lo posible. Más que nada las masas, el palo de amasar o las sobadoras lo que van a hacer es ayudar a que se desarrolle más el gluten y que la masa quede más elástica. Y después por consiguiente nos quede una masa un poco más gomosa en boca, ¿sí? Lo mismo pasa cuando estiramos masas de pizza. Tratamos de estirar con la mano, ¿sí? Para que los alvéolos de aire queden desigual y tengamos esa textura crocante en las partes más finas y un poco más húmedas en la parte de miga. Entonces, por eso vamos a evitar el uso del palo de amasar. Mantenemos siempre con aceite la masa y vamos a estirar. Algo importante, dependiendo del tipo de harina que utilices, hay harinas que son más fuertes que otras, por más que sean harina 4.0 o harina de muchos propósitos, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es que si la masa vos notás que no relaja, que la masa está tensa, ¿sí? Yo la estiro y la masa vuelve, ¿sí? Dejamos reposar, no apuremos el trabajo. La masa la acabamos de amasar, ¿sí? Y está tenaz. Así que lo que podés hacer es tapamos de vuelta, damos unos minutos de descanso y cuando la masa se relaje, la estiramos nuevamente. Ya tenemos entonces nuestra masa que ha relajado un poquito. Podemos ver que se ha vuelto más extensible y entonces vamos a continuar estirando la masa, siempre rechequeando que tenga aceite en la base. Insisto, pincel, mano, ¿sí? Con lo que te resulte más cómodo, es indistinto, ¿sí? Ahí. Entonces, de vuelta, vamos a estirar un poco más. Tratemos siempre de estirar un rectángulo de la manera lo más prolija posible para obtener estas facturas de grasas espectaculares. Ahí vamos. Entonces, una vez que tenemos nuestra masa, un rectángulo, vamos a trabajar con el empaste, ¿sí? Vamos a colocar todo el empaste en la masa, en la mitad. De la mitad de la masa hacia abajo voy a colocar todo este empaste, ¿sí? Vamos a ir colocando un poco. Y ya que está, un consejo siempre, vamos a colocarlo de manera esparcida, ¿sí? No todo en no una bola en el medio que después tengamos que extender, ya que al ser plástico pero tener cierta rigidez, nos vamos a romper un poco la masa. Entonces ahí vamos. Toda la grasa, sí, es importante que utilizar toda la grasa de la receta. Y lo mismo en las manos, ¿sí? El cornet también, si necesitamos limpiarnos. Algo importante en este tipo de recetas es que no nos lavemos las manos continuamente, porque ya que la grasa tiene un punto de fusión alto, necesitamos agua muy caliente para sacarnos la grasa de las manos. Entonces, si querés limpiarte, por alguna razón puedes sacarte el excedente de grasa en la masa y después sí con un papel, ¿sí? Con recomendación, siempre que trabajemos con grasas de este tipo, a trabajar de esta manera. Ahí. Primero vamos a estirar con las manos, con los dedos. ¿Para qué? Para ayudarnos a esparcir bien y hacer una capa uniforme. Lo importante es que la grasa sea pareja. Hay quienes también pueden optar por estirar la masa, ¿sí? Estirar esta grasa en un papel film, ¿sí? Un poco más firme, la estiran un cuadrado y después la pliegan sobre la masa. Pero la realidad es que como este tipo de recetas son recetas de mucha rotación y de uso continuo, son recetas que tienen una forma de trabajo bastante práctica y no se le dan muchos pasos. Ahí. Vamos a ayudarnos siempre a esparcir. Y acá el secreto de una buena masa hojaldrada es que tenga una buena distribución de la grasa, ¿sí? Entonces ahí. Una vez que distribuimos bien, vamos a plegar. Me aseguro de que los bordes también queden tan cargados como el centro. Y vamos a plegar sobre sí mismo, ¿sí? Vamos a plegar la mitad sobre la otra mitad, formando una especie de sándwich, ¿sí? Acá en este caso todavía no tenemos un hojaldre, lo que tenemos es masa, grasa y masa, ¿sí? Dos capas, ¿sí? De masa, una de grasa en el medio, y vamos a estirar nuevamente, ¿sí? De vuelta. Recuerden que estuvimos aplastando la grasa sobre la masa, ¿sí?
Entonces eso también va a hacer que el tiempo y la presión va a hacer que se vaya absorbiendo el aceite y demás. Acá también vamos a estirar de vuelta, vamos a afinar. Esto es importante entender que estiramos la masa a un rectángulo más pequeño, grasa y plegamos. Y ahora sí estiro para después poder darle un hojaldrado. Si yo estiro la masa muy fina en un comienzo, cuando yo quiera empastar se me va a romper. Por eso el secreto es estirar pequeña cantidad de masa, grasa, pliego y después vuelvo a estirar, ¿sí? Ese paso es fundamental para obtener un buen resultado. Ahí, de vuelta. Aceite en la mesa. Ahí. Hoy estoy haciendo poca cantidad. Imagínense esto en una panadería. Suelen ser 10, 15, 20 kilos. Entonces es bastante trabajo. Vamos a ir ahí. Y lo mismo. Si vemos que la masa por alguna razón está muy tensa, no la puedo estirar, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora noto que la masa la pliego y vuelve, voy a dejar reposar 5 o 10 minutos y después vuelvo a estirar para seguir trabajando. Seguimos estirando la masa, ¿sí? Importante dejar descansar en los momentos que la masa lo pida, ¿sí? Nos vamos a ir dando cuenta y con solo leve descanso vamos a ir notando que la masa se relaja más y podemos trabajar, ¿sí? Esto es algo que tiene lo bueno y lo interesante de la panadería, que no siempre el producto podemos continuar, ¿sí? Dependemos de otros factores como la fermentación y en este caso la respuesta de la red de gluten de la masa. Ahí. Entonces, una vez que estiramos la masa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cerrar abajo, ¿sí? La masa la habíamos plegado al medio. Vamos a cerrar levemente. No es indispensable esto, pero ayuda un poquito a veces que la grasa no salga hacia afuera. Ahí, como una especie de pequeño repulgue. Vamos a reforzar nuevamente con aceite. Todo el trabajo de estirar hace que la masa también se absorba un poquito. Y vamos a cortar la masa al medio, ¿sí? La idea es que obtengamos una especie de masa hojaldrada que ahora aún no la tenemos, porque la masa solamente tiene dos partes, ¿sí? De masa con una grasa en el medio, ¿sí? Con este empaste. Vamos con un cuchillo a cortar al medio. Ahí. Tratando de mantenerlo lo más parejo posible. Si yo tuviese más cantidad de masa, ¿por qué? Porque estoy haciendo producción y demás, puedo estirar mi masa mucho más grande y cortar bastones, ¿sí? 4, 5, 6, los que necesite cortar, para después hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ovillar. Voy a ir encerrando la masa, ¿sí? Hacia adentro. Acá había quedado abierto. Ahora, ¿por qué? Porque tenía el corte. Y lo que vamos a hacer es esto. Enrollar y presionar. Enrollo, ¿sí? Y estiro. Enrollo y voy estirando. Ahí vamos. De esta manera, al hacer estos pliegues sobre sí mismo, acá empezamos a realizar el primer hojaldre en lo que sería la factura de grasa, ¿sí? Ahí, una suerte de bastón. Y vamos a estirar. Es importante que la masa en este punto, para trabajar con estos bastones, esté bien relajada, para nosotros después poder continuar, ¿sí? Obviamente ahora noto que la masa está un poco tensa, así que lo voy a dejar en un costado, siempre protegida, que tenga aceite en la base, protegida del aire, ¿sí? De que no se reseque. Ponemos ahí y dejamos reposar un poco. Lo mismo vamos a hacer con esta. Podemos, como estás abierto acá, cerrado arriba, porque estaba plegada la masa desde un comienzo, podemos cerrar hacia arriba. Si te incomoda esa posición, ahí, ¿sí? Juntamos para que no se nos estire y hacemos lo mismo, ¿sí? Plegamos arriba. Ahí. Y vamos a... Ahí. Fíjense cómo presiono, ¿sí? Enrollo y presiono.
Ahí va. Ahí. Y esto es lo que va. Mientras más rollos armen, mientras más vueltas le den a este rollo, mejor va a ser, más hojaldrada va a quedar después nuestra factura. Ahí. No se preocupen por esta situación, ¿no? Que si yo desenrollo, como tenía aceite la masa, se va a desenrollar sin ningún problema. Entonces ahí también vamos a dejar reposar la masa y vamos a volver con el primer bastón. Siempre vamos a trabajar en serie. Dejamos el primero, descansar el segundo, vamos al primero que ya debe reposar un poco y lo que voy a hacer es estirarlo un poco. Lo voy a estirar a mano, ahí, esperando que se afine para poder cortar mi pieza. Yo voy a cortar con las manos, ¿sí? Con un corte que se llama puño a puño, entonces necesito que tenga un espesor aproximado de este, ¿sí? De este espesor, ¿sí? Que yo sé que cabe en la palma de la mano de manera cómoda. A medida que sea más grueso este rollo va a ser más difícil cortar y pesar porque vamos a usar el sistema de medida que es puño a puño. El corte puño a puño depende del volumen, es un corte muy cómodo en panadería que funciona de la siguiente manera. Ocupo el volumen de mi masa con masa y corto. Al pesar vamos a tener una cantidad X y vamos siempre a hacerlo con memoria, ¿sí? De volumen, con la memoria de lo que nos entra en la mano. Por eso yo necesito que todo el espesor del rollo sea de la misma manera. Si yo veo que, como en este caso, que la masa le cuesta estirarse porque está todavía tenaz, lo que voy a hacer es dejar reposar otros 5 o 10 minutos hasta que la masa relaje y yo corte. Es muy importante en este caso y en cualquier masa ir leyendo un poquito estas cuestiones. Si la masa está firme, no sigo estirando, no sigo cortando porque no va a funcionar. Voy a dejar reposar unos 5 minutos y después vamos a cortar todas las masas. Listo entonces nuestro descanso, vamos a repasar siempre nuestra masa. Recordemos que la importancia de tener levemente aceitadas las manos y de que el espesor de los chorizos, ¿sí? De estos bastones sean siempre igual. Lo mismo con el segundo. Ahí vamos a tratar de que siempre tengan el mismo volumen y esto es para cualquier producto de panadería. Cuando cortamos pequeños bollos, también es importante que todos los bastones que van a después cortarse por el método puño a puño, después queden bien. Ahí vamos, tapamos. Vamos a cortar entonces. Primera parte, vamos a prender nuestra balanza, vamos a medir aproximadamente 35-40 gramos, voy a estrujar la masa, ¿sí? Y cortar y ahí voy a pesar, ¿sí? 35-40 gramos. Los primeros 2 de cada bastón los voy a retirar, ¿sí? Cada bastón, nos referimos a esto, porque son las puntas, suelen ser las que menos grasas tienen. Y voy a dejarlas para hacer facturas. El centro del bastón los voy a cortar para hacer medialunas, por lo generalmente, o todos los que tengan ovillados o un hojaldrado un poco de mejor calidad. Entonces podemos cortar 2 o 4, ¿sí? O 3 de cada punta, las que vos quieras, y las separamos, que van a ser las que vamos a usar para facturas. El resto vamos a ir cortando ahí bastones y vamos a ir presionando. Presiono y corto. Si yo hago es presionar hueso contra hueso, corto y ahí vamos a ir pesando. Es importante que tengamos un peso siempre parejo, porque eso nos va a dar también que las piezas sean de igual proporción. Entonces vamos ahí, siempre manteniendo un rango. En este caso, porque nosotros hemos elegido este tamaño de piezas de facturas, ¿sí? Podemos hacerlas más grandes, podemos hacerlas más pequeñas, de acuerdo a lo que tu cliente necesite o lo que quieras vender, ¿sí? Ahí vamos. Entonces siempre presiono y corto. Ahí voy testeando siempre para ir viendo que el corte sea prolijo, ¿sí? 35 a 40, entonces vamos las últimas ahí. Ahí y vamos a cortar ahí. Última, un pedacito ahí y lo vamos a colocar en el. Lo mismo con este, ¿sí? Puntas, retiramos y vamos con los centros. Una vez que terminamos de cortar, entonces vamos a mantener siempre tapadas nuestras piezas.
Vamos a dejar que relajen un poquito y vamos entonces a proceder después a darle forma a todas las facturas, medialunas y piezas que querramos hacer con esta masa. Ya relajado un poquito las masas, vamos a ir dándole formas a estas facturas de grasa. Las primeras que habíamos dejado cortadas fueron las puntas y los dos extremos, ¿sí?, de los bastones, que son las que menos grasa tienen o quizás no tienen el mejor hojaldrado. Entonces lo vamos a dejar para hacer algunas facturas. Una de las que podemos hacer se llama lengüita, que es estirar la masa un poco, presionar sobre sí misma, ¿sí?, y estirar y colocar en placa. Todas las placas que tenemos están enmantecadas, son placas que tienen una leve cantidad de manteca para ir trabajando en ellas. Obviamente las masas todavía tienen cierta tensión, así que solamente lo que vamos a hacer es depositarlas en la placa, ¿sí?, estirarla un poco, plegarla sobre sí mismo y después vamos a dejar reposar y después vamos a volver a estirar estas masas. Estas son algunas que nos van a permitir poder decorarlas con un poco de azúcar o con crema pastelera o con alguna crema o algún dulce de membrillo que es muy tradicional en Argentina. Entonces, estiro un poco, pliego y demás. Es importante ir dejando reposar estas masas para que tengan un buen descanso y no se rompan al estirar. Otra de las que podemos usar es directamente bollar levemente ahí para hacer lo que se llama santiagueñas o también huevo frito. Ahí son formas muy tradicionales. Ahí, pequeños bollitos que después vamos a estirar para hacer unos discos de masa. Muy, muy, muy clásicos. Ahí. Obviamente el bollo es solamente para dar una forma redonda, pero siempre van a tener esta textura, ¿sí?, una textura de masa no bien uniforme. Recuerden que es una masa que levemente se hojaldró y que también hemos plegado, así que no es una masa que se vaya a unificar. Si yo quisiese esta masa estirarla en un disco más grande, que es lo que vamos a hacer al final, no me va a permitir porque la masa tiene tensión. Entonces lo que tengo que hacer es dejarla reposar hasta que la masa me lo permita. Entonces lo que solemos hacer es siempre ir cortando y dejando ya en placas todo lo que son las puntas y después las volvemos a utilizar más tarde, ¿sí? Cuando la masa relaje le volvemos a dar forma. Vamos a hacer entonces algunas lengüitas más. Ahí estiramos, pliego sobre sí mismo y colocamos en la placa. Después volveremos a estirar. Ahí plegamos y ahí. Y dejamos en un costado. Siempre, obviamente, la vamos a dejar al abrigo del aire, que no se sequen. Por eso vamos a mantenerlas siempre tapadas con una bolsita o con un papel film que tengas, que funcione muy bien para eso. Ahí. Con los centros, lo que vamos a hacer es forma de media luna o de vigilante primero para después convertirse en media luna. Así que todas estas las vamos a ovillar, como se llaman, y darle un segundo hojaldrado. Lo que consta de este sistema es, vamos a estirar la masa ahí levemente, ¿sí? Masa que mientras más relajada está, mejor es. Y lo que vamos a hacer es como si fuera una media luna. Vamos a plegar, ¿sí? Vamos a ir presionando en el centro, ¿sí? Ahí. Y vamos a obtener lo que llamamos un vigilante. De este vigilante después podemos hacer medialunas, vamos a hacer vigilantes tradicionales, churrinche, que es un vigilante muy alargadito, o diferentes formas de facturas que van a partir siempre de esta silueta. Así que vamos a darle la misma forma a todos los centros. Estiramos un poquito la punta, suavemente vamos a estirar. Esto es importante que la masa esté relajada. Si nosotros estiramos y vemos que la masa tiene mucha tenacidad, tenemos que dejar reposar un poco más. Y consta de hacerlo ahí, despacio, se lo hago despacio para que puedan verlo. Simple, estiro, presiono en el centro, estiro, presiono y ahí vamos a dejar los vigilantes. ¿Sí? Ahí se estira, presionamos. Una vez terminados entonces nuestros ovillos, listos para descansar y poder darle forma.
Por otro lado, también descansaron las primeras placas que hemos hecho con nuestras formas, ¿sí? Redondas, que fuimos estirando también un poquito hasta obtener esta placa, ¿sí? Los que se llaman lengüitas bien estirados, los vamos a llevar a fermentar en este caso, ¿sí? En el caso que quisiéramos colocarle azúcar común arriba, podríamos colocarlo en este punto, o después de fermentación colocamos azúcar, ¿sí? Placa mantecada, entonces directamente a fermentar a unos 30-35 grados hasta que crezcan un poquito. En este caso las facturas de grasa por lo general no doblan el volumen, no tienen que quedar con mucha miga, porque si obtenemos fermentación en volumen y obtenemos miga, perdemos crocantez también, ¿sí? Entonces vamos a dejar que crezcan un poquito y apenas punteen, como se dice, que fermenten levemente, ahí vamos a decorarla. Tanto esa placa como esta placa. Importante siempre es tratar de ir colocando piezas en tus placas que sean medianamente iguales, ¿sí? Por un lado vamos a dejar fermentar estas piezas. Por otro lado vamos a las medialunas clásicas, ¿sí? Vamos a tener una placa enmantecada y lo que vamos a hacer es agarrar siempre las piezas que hemos hecho, que hemos ovillado, vamos a estirar del medio, afinar las puntas y ahí colocarlas en forma de herradura en una placa, ¿sí? Levemente enmantecada. No con aceite, puede ser grasa, pero no aceitadas, ¿sí? Porque se va a pegar a la placa. Estiro un poco el centro, afino las puntas, cuerpo sobre las patitas del anterior y forma de herradura, ahí. Lo bueno de estas placas, de estas masas, que vos podés tenerlas enfilmadas y congeladas. Después descongelas en la heladera una noche antes, sacás a fermentar, puntean y se cocinan, ¿sí? Así que está bueno para tener tiempo de trabajo. Ahí, estiro del centro, estiro las puntas, cuerpo sobre las patitas del anterior y ahí en forma de herradura colocamos nuestras medialunas. Ahí, estiramos siempre la punta, el pliegue, ¿sí? Cuando nosotros venimos, ¿sí? Tenemos la punta que terminamos del ovillo, lo que vamos a hacer siempre es colocarlo para abajo sobre el cuerpo, sobre las patitas del anterior. Es importante que ese pliegue quede cerrado y demás. El cuerpo, por lo general, hay muchas maneras de armarlas, ¿no? Pero muy tradicional es poner siempre el cuerpo del anterior sobre las patitas, ¿sí? El cuerpo de la nueva, perdón, sobre las patitas del anterior, para protegerlos que no se quemen en el horno, ¿sí? Entonces, al tener las patitas protegidas por el cuerpo del anterior, no se suelen quemar. Sino también otra opción es ponerlas con las patas abiertas para que entren más en placa. Eso se usa mucho en las grandes cadenas donde hacen mucha producción. Entonces, en vez de que queden en forma de herradura, podemos quedar en forma de como un boomerang, ¿sí? Bien abiertas, entonces nos permiten entrar más por placa. Yo soy más fan de la medialuna en forma de herradura, es más tradicional y vamos ahí. Siempre pico abajo y vamos. Ahí estiramos. Medialunas listas, entonces, una vez que tenemos la placa terminada, vamos a ir a fermentar. 30-35 grados, 60-70% de humedad, hasta que punteen un poquito. Repito, no doblan el volumen. Y vamos a llevar un horno fuerte, ¿sí? 190-200 grados, a que doren y caramelicen bien en el horno. Vamos a realizar unas últimas piezas también para así llevamos a fermentar y después de fermentación decoramos y horneamos. Una de las que nos queda mostrar es lo que se llama cielito. Ahí estiramos y ahí. Bastante simple. Es el vigilante. Estiramos. Ahí. Enroscamos. Y vamos a colocar ahí. Presionamos un poquito. Después, una vez que fermentan levemente, vamos a colocar en el centro pastelera o membrillo, ¿sí? Lo más tradicional en lo que es factura rioplatense. Por otro lado tenemos otra muy tradicional, que es estiro un poco y hacemos una especie de nudo. Ahí. Y colocamos ahí. De vuelta estiro ahí. Una especie de nudito. Y presionamos. Después obviamente va a estar cubierta por pastelera o membrillo. No se van a notar esas vueltas, pero es una linda manera de generar una factura también hojaldrada y con un poquito de cuerpo. Vamos a hacer un celito más. Vamos a hacer unos vigilantes. Tradicional vigilante también. Bastante simple.
consta de estirar un ovillo y presionar las puntas. Estiro del centro, afino las puntas y ahí dejamos medio cerquita. La idea es que se fermenten, que se toquen juntos y se fermenten y después podamos decorar también con crema pastelera o membrillo. Sí, recordamos que son facturas tradicionales rioplatenses, ¿sí? Se encuentran siempre en muchas panaderías tradicionales en Argentina, ¿sí? En Uruguay también. Los clásicos también, vamos a hacer algunos más, los clásicos churrinches, que son vigilantes pero bien alargados, bien crocantes y con azúcar. Entonces necesitamos sí o sí que los vigilantes, en este caso los ovillos, estén bien relajados para estirarlos bien finitos y colocarlos en placa y presionamos los bordes, ¿sí? Bien finitos. No los vamos a pegotear demasiado, la idea es que estén cerca, pero todo va a depender de también ahí el largo, no los vamos a unir tanto para que se mantengan crocantes. Si yo los pego todos juntitos, ¿sí? Lo que va a hacer es que la cocción no va a entrar el aire por el medio, entonces van a quedar más húmedos, ¿sí? Entonces ahí una placa entera de churrinches. Estos la verdad que quedan fantásticos. Nosotros somos muy clásicos en esto y siempre se consumen con mate. Aparte, si es uruguayo y no toma mate, no es uruguayo. Ahí. ¿Sí? Y con estos nos vamos a ir también a fermentar. Fermentan un poquito. Vamos a colocar azúcar por arriba y directamente al horno. No llevan más nada que eso, súper tradicionales y bien crocantes. Acá definimos un poco la diferencia entre una factura de grasa con una factura de manteca. Una factura de grasa bien crocante, ¿sí? Por lo general bien hojaldradita, con un hojaldre mucho menos sofisticado que el elaborar un croissant, un hojaldre o una factura de manteca. ¿Sí? Bien simple, pero van a tener un resultado súper práctico. Y obviamente la factura de grasa tiene que tener grasa en su elaboración para poder tener ese sabor tan característico que aporta el primer jugo bovino. Así que vamos a fermentar y después les muestro cómo quedan antes de hornear. Ya tenemos entonces fermentadas nuestras medialunas, ¿sí? Nuestras facturas que han crecido un poquito. Recordemos, en este caso le damos una primordial énfasis a que no fermenten demasiado para que no queden demasiada miga y que sí queden bien crocantes. Así que así, una vez que puntean y crecen un poquitito, las vamos a hornear. Vamos a decorar las facturas, ¿sí? Que también han fermentado, y vamos a decorarlas con crema pastelera y con jalea de membrillo o dulce de membrillo. Entonces, para estas que tenemos aquí, vamos a colocar ahí una buena cantidad de crema pastelera o dulce de membrillo también. Ahí podemos poner también dulce de pastelera o ahí. En el caso de los vigilantes, ahí. Vamos a ir con crema pastelera y membrillo. Para terminar arriba, un poquito de azúcar. Siempre sobre la crema. Y ahí vamos a ir al horno. Un horno a 190 grados, 200 grados, por lo menos unos 12-13 minutos que queden bien doradas y listo para servicio. Vamos a, en este caso, las lengüitas y los huevos fritos. Huevos fritos siempre tradicionales ahí. Una buena cantidad de crema pastelera. ¿Sí? Esta crema pastelera, recordemos que siempre son las cremas pasteleras destinadas a la panadería, ¿sí? Son más firmes. Y la de pastelería, vamos a ir con
las lengüitas con un poco de membrillo, un poquito de crema pastelera, generosos, no muy demasiada cantidad, recuerden que es importante que no desborde, un poquito de azúcar, también horno, sin problemas. En el caso de los churrinches, no mucho, solamente vamos a colocarle azúcar por arriba. Ahí para que queden bien crocantes. También podríamos, antes de estirarlo, podríamos rebozar en azúcar y estirarlos y colocarlos, que también es una buena manera. Ahí ya con la grasa que tiene se van a adherir. Medialunas, no hacemos nada, directamente al horno y vamos a decorar nuestra última placa. Entonces, de facturas. Ahí con abundante crema pastelera. Entonces, una vez que tengamos todas decoradas, vamos a hornearlas. Unas piezas que obviamente el rendimiento de esta masa, de la receta que le estamos haciendo hoy, va a depender del corte, de la proporción de corte. Alrededor de 56 piezas, tenemos unas 4 docenas y medias, pero siempre va a depender del corte. 30 gramos, 40 gramos, ¿sí? Siempre sumen todos los ingredientes, dividan por el gramaje que van a cortar y ese es el rendimiento de las piezas. Así que vamos a hornear y vemos cómo quedan después de cocción. Bueno, salieron las facturas de grasa del horno, bien calentitas, en este caso, bien crocantes. Podemos escuchar nuestro hojaldre ahí, bien tradicional de estas facturas. Y es algo muy común no ponerle almíbar o algún gel, por lo pronto a los que son facturas que no tienen ni pastelera ni membrillo. Las que tienen pastelera y membrillo podríamos pintarlas con algún gel en frío, con algún brillo o algún almíbar, pero la idea es mantener esta textura crocante de la masa con el contraste de la crema y nuestra jalea. Así que receta fácil, receta simple, tiene un poco de trabajo, tiene un poco de destreza manual, pero que es súper noble, no puede faltar en ninguna pastelería argentina que vendan facturas. Esta versión de facturas de grasa hecha, ¿sí?, como un método tradicional de hace mucho tiempo, realmente no falla y todo maestro pastelero, maestro facturero tiene bajo su dossier de recetas una buena factura de grasa. Así que espero que le disfruten, que las hagan y que nos manden sus fotos.